Muy buenos días. Damos la bienvenida al ingeniero Makoto Katsumata, que es nuestro invitado de hoy para este webinar. Estamos en el contexto de la clase de Desarrollo de Sistemas de la Universidad Católica de Honduras y hoy tenemos un webinar, una conferencia de muy alto nivel que hemos titulado Desarrollo de Aplicaciones Web Modernas. Antes quiero presentar al invitado, dar una breve reseña del ingeniero Katsumata. Él tiene más de 6 años de experiencia como desarrollador de aplicaciones web y de escritorio. Maneja lenguajes de programación como PHP, Python, HTML, JavaScript, TypeScript, jQuery, CSS, Java, C++, C, C#, Visual Basic, visualbasic.net, SQL. Tiene un amplio conocimiento de frameworks de desarrollo web, tales como AngularJS, Angular 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene más de 6 años trabajando en este tipo de frameworks. Ha trabajado con frameworks como Struts, aplicaciones BPMS como Bonitasoft. También ha trabajado con servidores como React, con frameworks como React y servidores como Node.js. Ha trabajado con visualstudio.net, domina PhoneGap, base de datos relacionales desde SQL Server, Progress, MySQL, MongoDB, Oracle DB, entre otros. Ha trabajado como desarrollador para plataformas gubernamentales y privadas, públicas, también con orientación a la educación, el comercio electrónico, el desarrollo empresarial, procesos internos para implementación de BPMN, gestor de información, estadísticas, plataformas aduaneras, entre otra amplia gama de conocimientos que posee. Dentro de su experiencia laboral es actualmente el ingeniero Katsumata, es jefe del departamento de desarrollo de la empresa Impact Mobile, una empresa muy fuerte, muy sólida, que se encarga de distribuir diferentes soluciones de desarrollo y marketing a nivel comercial. Es la principal proveedora de servicios de SMS en Honduras, con clientes corporativos como BAC, Ficosa, Banco Atlántida, Vivienda, Impresiones La Paz, Grupo Astra, entre otros. Impact Mobile también provee soluciones web a la medida. También el ingeniero Katsumata ha hecho una gran cantidad de consultorías de desarrollo para entidades tales como la Unidad Especial de Expropiaciones del Gobierno de Honduras, para la Unidad Técnica del Registro Vehicular. Ha trabajado para la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras de Honduras. Ha trabajado para organizaciones privadas de sólido prestigio como FIDE y la COPRISAO. Ha sido desarrollador, desarrolló la aplicación de alerta temprana de la Secretaría de Educación, conocida como CINIE. Fue el lead developer para FIDE, desarrolló la aplicación web. Desarrollador senior de la Unidad de Transformación y Facilitación de Inversiones de Emprendimiento del programa Honduras 2020, desarrollador de aplicaciones senior en Mi Empresa en Línea. También ha sido docente de programación web de la Universidad Tecnológica Centroamericana en un convenio con Agile Solutions. Ha sido administrador de la plataforma y desarrollador de aplicativos para el proyecto Unidos por la Mejora de la Calidad Educativa, MIDE USAID, desarrollador de sistemas y administración de la plataforma cooperativa del programa alemán GIS. También ha trabajado en diferentes plataformas. Trabajó para la Facultad de Ingeniería CU en plataformas de e-commerce y stock distributions. También desarrolló aplicaciones en Java y .NET para la Universidad de Ingeniería BCU. Como vemos, la experiencia del ingeniero es amplísima, amplísima. Dentro de su perfil académico, él es ingeniero en sistemas computacionales
de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y también él es Bachelor in Computer Science and Software Engineering de la Universidad de Virginia Commonwealth University o BCU en Redmond, USA. Como podemos saber, pues un bachelor en Estados Unidos es el equivalente a una licenciatura en sistemas, ¿verdad? En Estados Unidos así se le llama bachelor, pero es un grado de licenciatura y a partir de ahí sigue la maestría. Entonces tenemos pues una serie también de reconocimientos que ha recibido el ingeniero Katsumata por parte de la Embajada de los Estados Unidos, por parte de UNITEC, por parte de Claro y otras empresas. Esta semana tuve la oportunidad también de leer, de encontrarme ahí en internet un paper del ingeniero sobre un aporte que él hizo con un software para la educación, para técnicas de aprendizaje que fue reconocido internacionalmente también. Bueno, entonces creo que debemos aprovechar la presencia aquí del ingeniero Katsumata y los dejo con él entonces. Muy buenos días, muchas gracias, ingeniero Edwin. Realmente no pude haber esperado una introducción más completa que la que usted me acaba de dar, así que muchas gracias. Mucho gusto. Hola a todos, mucho gusto. Como les comentaba el ingeniero Edwin, mi nombre es Makoto Katsumata. Yo llevo varios años trabajando en este tema del desarrollo web. Ha sido la ramificación de mi elección como expertise dentro de lo que es la rama de sistemas computacionales, ya sea a nivel de licenciatura o a nivel de maestría. Ha sido realmente la rama que yo he decidido darle mi empeño, mi enfoque, porque es una de las ramas más grandes actualmente, tanto a nivel de trabajo como a nivel de soluciones que se están buscando a nivel corporativo, a nivel de gobierno o a nivel simplemente de soluciones masivamente marketeadas, ¿verdad?, a lo que es el público en general. Como les comentaba el ingeniero Edwin, pues actualmente soy jefe de desarrollo de una empresa que se dedica, valga la redundancia, al desarrollo, ¿verdad? Además de eso, se dedica a proveer diversas soluciones, especialmente a nivel de SMS, alertas de tarjetas de crédito, alertas de tarjetas de débito. Nos encargamos también en realizar lo que son landing pages a nivel de marketing de muchas instituciones, especialmente la banca, Báficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tengo un poco de experiencia en lo que es el área educativa. Me gusta bastante el tema de enseñar. Estuve dando clases en UNITEC por aproximadamente 2 años. Estuve involucrado en bastantes proyectos relacionados con educación, con MIDE, ¿verdad?, directamente con UNITEC, con el proyecto Metas, etcétera. Entonces este tema siempre me ha gustado. Entonces cuando el ingeniero Edwin me propuso, ¿verdad?, el tema de esta charla, con todo gusto, acepté porque me encanta lo que es la docencia. Entonces cualquier cosa, estamos en confianza aquí con todos. Veo que es una sala relativamente grande, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 25 personas, pero cualquier cosa pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Yo con todo gusto se las voy a tomar para que la tratemos de responder al momento. Así que aquí estamos en confianza, muchachos. No se sientan intimidados ni tal vez con pena de hablar, ¿verdad? Que cualquier duda que tengan es viable. Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla porque sí preparé un pequeño material para esta sesión. Ingeniero, Dígame. tenemos 39 personas acá en la sesión. Excelente. Y también les quería comentar a todos que pueden, como el ingeniero Katsumata lo ha dicho, preguntar en cualquier momento, o si lo prefieren también podrían enviar sus preguntas por el chat y yo las puedo hacer también. Si en algunos casos prefieren hacerlo así, no hay ningún problema. Perfecto. Listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Por favor, estimados, me confirman si la pueden ver. Sí, sí la vemos. Okay. Listo, entonces esta charla va orientada específicamente a lo que es el desarrollo de aplicaciones web. El desarrollo de aplicaciones web es probablemente una de las ramificaciones de ingeniería en sistemas computacionales que más ha crecido en los últimos años, ya sea por las necesidades que tienen las diferentes empresas de poder poner todas sus soluciones y poner su cara dentro de un ambiente web, o por la misma flexibilidad que este tipo de soluciones ofrecen para solucionar problemas que tal vez a nivel de arquitectura, con otro tipo de tecnologías, es una solución mucho más compleja,
Entonces, realmente el desarrollo de aplicaciones web ha venido a mejorar y a hacer un poquito más flexibles este tipo de soluciones. Entonces, es mucho más fácil implementar un ambiente que tal vez en el pasado nos iba a tomar millones de dólares, ¿verdad? Tal vez no millones, ¿verdad? Pero miles de dólares en infraestructura, en ambientes relativamente baratos, sin mucho costo. Y es el motivo por cual la mayor parte de las empresas están adoptando y están cambiando a que todos sus desarrollos sean a nivel de aplicaciones web, ya sea en la nube o una infraestructura local. Los objetivos de esta charla, pues básicamente va a ser estructurar una definición a nivel de concepto de lo que implica el desarrollo web. Porque a veces en algunos casos decimos desarrollo web y las personas lo que se imaginan es una página web únicamente, pero esto va mucho más allá de esta definición. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de las tendencias web, todas las tendencias a nivel de tecnología, las diferencias que hay en estas tendencias que actualmente se están llevando y de qué manera influyen en lo que es el avance del desarrollo web. También vamos a ver un poquito lo que es la arquitectura web, porque a diferencia de otras tecnologías y otras soluciones, la arquitectura a un nivel web varía relativamente bastante, varía. Entonces sí tenemos que entender más o menos cómo funciona de ese lado. Y también tenemos que ver el temita de los protocolos y estándares que se manejan a nivel de desarrollo web, porque son diferentes cosas las que se toman en consideración y hay diferentes niveles de seguridad que se tienen que llevar a cabo también. Entonces, con esto dicho, voy a comenzar. Vamos a comenzar con la primera parte, que es explícitamente lo que es el desarrollo web. Entonces, me gusta involucrar siempre a la audiencia. No sé si alguien aquí ha escuchado lo que es el desarrollo web o tienen alguna idea de lo que implica el desarrollo web. Estamos reventados ahí. Está un poco ¿Usted qué ha tímida escuchado, ahorita. ingeniero? Sí. Hemos escuchado algo, pero seguramente aquí vamos a aprender mucho. Perfecto. Entonces, continuando. ¿Qué es el desarrollo web? Bueno, el desarrollo web es una de las tendencias del mercado más grandes que hay actualmente. El crecimiento del desarrollo web es exponencial comparado a las otras tecnologías que ahorita están en tendencia. Es un área con una altísima demanda, además de tener probablemente los salarios más competitivos a nivel del mercado para todo desarrollador. Así que realmente es un área de interés, no solo por su tendencia, por su relevancia o por su crecimiento, sino porque nosotros como desarrolladores pues podemos obtener un beneficio monetario bastante alto de esta área, porque es uno de los mejor cotizados a nivel mundial, no únicamente en Honduras, no únicamente en América, sino que a nivel mundial. Y existe una extensiva cantidad de tecnologías para el desarrollo de los ambientes web, así que realmente no estamos limitados a únicamente un par o tres diferentes tipos de tecnologías, sino que hay una infinidad de tecnologías en las que nosotros nos podemos convertir expertos. Así que aquí no estamos limitados a hacer lo que todo el mundo está haciendo, sino que podemos buscar nuestra propia arquitectura de tecnologías que funcione para nosotros. Entonces, el desarrollo web no únicamente me permite el desarrollo de páginas web, sino que también me permite el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles y aplicaciones de escritorio. Como pueden ver, no estamos limitados únicamente a un ambiente web, pero las mismas tecnologías que nos permiten desarrollar estos ambientes web, nos permiten desarrollar aplicaciones para ambientes móviles y para ambientes de escritorio también. Nos permite el desarrollo de servicios. Los servicios, ustedes tal vez los conocen como web service, microservicios, APIs, etcétera. Es un método de alimentación de información para las aplicaciones que estamos desarrollando. Es decir, si yo implemento un aplicativo web, yo en el backend o en el back office, que ya más adelante vamos a ver cómo se comportan, voy a tener un API que básicamente va a alimentar mi aplicación web, va a alimentar mi aplicación de celular, va a alimentar mi aplicación de escritorio. Entonces no estamos limitados a un solo ambiente. Y además de esto, siempre se tiene que tomar en consideración lo que es el diseño, porque en el desarrollo web siempre se trabaja con lo que es la interfaz de usuario y con la experiencia de usuario. Entonces es muy importante tomar en consideración estándares de diseño, ya sea a nivel de UX, UI o a nivel de seguridad también. Mercado del desarrollo web, pues únicamente en los Estados Unidos, actualmente el mercado de desarrollo web tiene acaparados 20.1 billones de dólares a nivel de mercado.
Con este número, a simple vista, fácilmente podemos entender por qué desarrollo web es una tecnología altamente competitiva dentro del mercado. Hay bastante dinero que está involucrado en el desarrollo web. Estos 20.1 billones únicamente fueron para el año 2019. Todavía no tenemos la inversión para el 2020, ¿verdad? Y tocar esperar a que termine, pero les puedo asegurar que por temas de la pandemia, por temas del COVID-19 y todo esto, probablemente este número para este año se ha duplicado, probablemente se ha triplicado, porque todas las empresas que se estaban dedicando a mover sus servicios de una forma un poquito más manual, han tenido que pasar todos sus ambientes a lo que es un ambiente web, ya sea por medio de e-commerce, ya sea por medio de páginas web, o ya sea por la implementación de sus servicios, por medio de servicios o APIs. Entonces, sin duda alguna, este número para el 2020 se va a duplicar o se va a triplicar. Este fue para el 2019, pero como pueden ver, hay un mercado espectacular aquí. Ahora, ustedes me pueden decir, ok, pero ¿por qué me interesaría a mí aprender desarrollo web si ya existen plataformas que gestionan lo que es el contenido web? Es decir, fácilmente puedo venir yo, comprarme una licencia de WordPress, comprarme una licencia de Weebly y levantar mi página web sin realmente estar muy metido al tema de la programación. Entonces, muy viable la pregunta, ¿verdad? Sí, definitivamente existen plataformas de contenido, pero están tan limitadas que el 97% del mercado todavía sigue manejando lo que es el concepto de freelancing o hacen los desarrollos a la medida, ya sea mediante empresas de desarrollo o ya desarrollos un poquito más corporativos. Las mismas empresas tenían un departamento de desarrollo que se encargue de levantar sus propios aplicativos. Entonces, si bien es cierto, sí existen plataformas de contenido, están tan limitadas que solamente equivalen a un 3% del mercado a un nivel de desarrollo web. Así que definitivamente, nosotros como desarrolladores tenemos acaparados el 97% de este mercado. Entonces eso es algo muy importante a tomar en consideración para que no se sientan desmotivados al pensar que ya existen plataformas que manejan y gestionan el contenido web de una empresa como WordPress, Weebly, etc. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿El desarrollo web es una simple página web? Entonces, esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Una, sí, definitivamente, el desarrollo web implica el desarrollo de landing pages, que en su definición más corta, sí son una simple página web. Pero desarrollo web se extiende mucho más allá de esto. Se pueden desarrollar aplicaciones extremadamente corporativas, muy enterprise, también dentro de diferentes plataformas, utilizando modelos como de admin dashboard. Se pueden desarrollar múltiples microservicios utilizando lo que son tecnologías de desarrollo web también. Entonces, a pesar de que en algunos casos aparente ser solo una página web, realmente el desarrollo web se extiende mucho más allá. La página web únicamente es una de las muchas ramificaciones que tiene esta tecnología, que las vamos a ver ahorita. Por ejemplo, comenzando con el desarrollo de página web, podemos ver lo que es el alcance del desarrollo web. Inicialmente tenemos lo que son interfaces de usuario y páginas web. Dentro de las interfaces y páginas web, entonces tenemos una diferente categorización, como ser las landing pages, que son las que ustedes actualmente acostumbran llamar páginas web, entre comillas. Son las famosas landing pages, que es una página informativa donde el cliente puede mostrar la información de su empresa sin necesidad de tener alguna funcionalidad transaccional. Es decir, una landing page únicamente despliega información, no tiene ninguna ejecución de una transacción dentro de la misma, a diferencia de otras como ser el e-commerce, ¿verdad? También se puede desarrollar lo que son catálogos de productos, portales de redirección, interfaces que no apliquen en ninguna de estas o portafolios de diferentes trabajos de la empresa, porque a veces a la empresa le gusta demostrar los diferentes trabajos que han hecho y pues normalmente lo hacen mediante un portafolio web. Profundizando un poquito más, el desarrollo web también cubre lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Hoy en día existen N cantidad de tecnologías que nos permiten hacer un desarrollo utilizando tecnologías web y portar dicho desarrollo a diferentes plataformas. Se puede exportar a la plataforma de Android para que se puedan publicar en lo que es la Play Store. Se pueden exportar en la plataforma iOS para que se puedan publicar en lo que es la App Store.
Se pueden hacer aplicaciones híbridas que funcionan en ambos dispositivos. Se puede manejar un excelente diseño, ya que aquí estamos hablando de una combinación de HTML, CSS o algún framework de JavaScript. Se puede manejar todas esas tendencias de diseño. Y además de eso, pues las aplicaciones web manejan los mismos estándares del mercado que manejan lo que son los desarrollos web. Es decir, si a nivel de seguridad yo implementé 5 protocolos de seguridad en un desarrollo web, al portarlo a una aplicación móvil, esos 5 protocolos de seguridad siguen siendo relevantes porque utilizan básicamente la misma base para funcionar. Entonces son viables los mismos protocolos de seguridad. A su vez, el desarrollo Una web, pregunta. dígame. Sí, siendo de que es tan relevante, ¿verdad? El desarrollo web y que a través del desarrollo web se puede, pues, también abarcar el desarrollo móvil, ¿qué convendría, digamos? Porque como los estudiantes están frente a un abanico inmenso de tecnologías por aprender y una de esas posibilidades es tal vez aprender desarrollo de aplicaciones móviles nativas. Ya no sería tan relevante aprender a desarrollar aplicaciones móviles nativas, sino más bien concentrarse en aprender los frameworks de desarrollo web. Correcto, exactamente como usted lo ha dicho, definitivamente hay sus beneficios, ¿verdad? De poder desarrollar una aplicación nativamente. Por ejemplo, se pueden aprovechar de una mejor manera lo que son los recursos del dispositivo web, del dispositivo móvil, perdón. Pero estos beneficios pues llevan una cantidad de tiempo de aprendizaje bastante extensa. Hoy en día lo que los desarrolladores están haciendo, como usted lo comenta, es aprender una tecnología de desarrollo web y llevarla al límite y utilizar esta misma tecnología de desarrollo web para el desarrollo de sus aplicaciones móviles. Realmente todo lo que se puede hacer en una aplicación nativa se puede hacer en una aplicación web que está exportada a una aplicación móvil. Push notifications, se pueden utilizar todo el tema de la touchscreen, o sea, todas las mismas tecnologías que se pueden desarrollar en un lado se pueden desarrollar en el otro. Entonces, como usted lo dice, definitivamente la recomendación sería que se enfoquen en el desarrollo web, aprendan una de las tecnologías que les permite exportar lo que es un desarrollo web a un desarrollo móvil, por ejemplo, Cordova. Cordova es muy conocida dentro del ámbito de desarrollo como una de las tecnologías más fuertes. Se puede desarrollar en cualquier framework de JavaScript y exportar dicho framework a una aplicación móvil, ya sea una APK para la Android o una aplicación optimizada para la iOS. Las mismas utilidades que pueden aprender en una aplicación nativa se pueden utilizar dentro de un desarrollo web también exportado a lo que es el móvil, porque ya tienen sus propias librerías que se encargan de todo el intermediario. Entonces ahí los desarrolladores la tenemos bastante sencilla la decisión. Obviamente el desarrollo web nos abre las puertas a muchas más áreas de trabajo. Si aprendemos y nos enfocamos en aplicaciones nativas, definitivamente hay un gran margen de trabajo también, pero únicamente estamos cerrándonos a lo que es la parte móvil. Entonces ahí queda decisión de cada quien. Como les digo, no se pierde ni se gana desarrollando una aplicación web y después exportándola a una aplicación móvil. Tal vez un poquito en el recurso del hardware, pero hasta ahí. A nivel de utilidad sigue siendo lo mismo. Entonces, continuando, además de poder desarrollar lo que ya vimos, también se pueden trabajar lo que son plataformas modulares. ¿A qué me refiero yo con plataformas modulares? Pues aquí nos referimos ya a plataformas enterprise, que tienen módulos personalizados, que tienen una extensa cantidad de reportería, que pueden tener estándares de seguridad un poquito más avanzados de lo que una página web o una aplicación móvil pueden tener. Por ejemplo, ustedes entran a una página e-commerce, por darles un ejemplo, Amazon, probablemente una de las más populares. Todo el ambiente de Amazon trabaja bajo lo que es una tecnología web. Ellos están trabajando, si no me equivoco, utilizan una segregación de lo que es React de Facebook. Y ellos manejan todo su ambiente transaccional de pedidos utilizando esta tecnología. Amazon mueve miles de millones de transacciones al día, así que si una tecnología web puede soportar una plataforma enterprise de este calibre, realmente puede soportar cualquier cosa que le tiremos. Únicamente hay que tener cuidado con la tecnología web que se selecciona. Hay tecnologías web que están optimizadas para cositas un poquito más light. Hay tecnologías web que están optimizadas a cositas un poquito más
más fuertes, ¿verdad? Con bases de datos ya con una cantidad de registros espectacularmente grandes. Entonces ya lo vamos a ver más adelantito para que entiendan las diferencias. Ahorita solo se los menciono. Igual se pueden desarrollar aplicaciones híbridas multiplataforma. ¿A qué me refiero con esto? Un solo proyecto que sea la página web y es el mismo proyecto que se puede exportar después a una aplicación móvil, que es lo que el ingeniero Edwin les estaba comentando. Los mismos esfuerzos que se hacen para desarrollar la plataforma web, posteriormente se reciclan para que sean los mismos esfuerzos que se utilizan para exportar la versión de las aplicaciones web. Es decir, si tenemos una aplicación que se desarrolla en Android nativo y tenemos una plataforma web de esa aplicación, tenemos que hacer dos desarrollos diferentes. Pero si utilizamos ambos desarrollos web para exportar lo que son las apps y la plataforma web, entonces podemos hacer el mismo esfuerzo dentro de un solo proyecto y obtener 2 o 3 productos diferentes, sin necesidad de que tengamos que levantar otro proyecto en una tecnología nativa de Android o iOS. Y además de esto, otra ventaja es que la información está 100% centralizada, ya sea en una sola base de datos o en un solo servidor. Ok, ahora vamos a la partecita ya un poquito más interesante, que son las tecnologías en tendencia. Básicamente yo aquí les voy a hablar de las 3 tecnologías que actualmente tienen mayor tendencia en lo que es el ámbito de desarrollo web. Voy a excluir una de las que sí tienen mercado, pero realmente ya no son viables porque son muy viejas, que es PHP. PHP definitivamente es una buena tecnología para aprender e ir conociendo conceptualmente lo que es el desarrollo web, pero ya para desarrollos enterprise y ya para soluciones modernas, les recomiendo que vayamos descartando esa tecnología, si en algún caso la están utilizando, porque no está el estándar que están las demás, especialmente a nivel de seguridad y a nivel de facilidad de desarrollo. Así que esa la voy a descartar por ahorita, pero como les digo, si la siguen utilizando, vayamos pensando en migrar porque ya es una tecnología relativamente desfasada. Con esto en mente, vamos con el líder dentro del mercado de desarrollo web, que es JavaScript. Me imagino que muchos aquí han escuchado y saben lo que es JavaScript. Básicamente, JavaScript es un scripting language. Valga la redundancia, se pueden generar scripts y ejecutarlos dentro de una página web. Así comenzó JavaScript, como un lenguaje de programación únicamente orientado al tema de scripts. Su uso, pues, no era muy extenso, digamos, una página web. Yo quería poner tal vez, aquí al lado de la página web, quería poner un widget que me mostrara la hora. Entonces, probablemente utilizaba un script de JavaScript que me manejara lo que es la hora que yo estoy mostrando en esa esquina. Hoy en día, JavaScript ha evolucionado y ha avanzado tanto que ya no se utiliza únicamente para esas cosas, sino que JavaScript se utiliza para literalmente escribir toda la aplicación web, tanto a nivel de frontend, tanto a nivel de backend y a nivel de servicios, ya sea el API o los microservicios que se están implementando. Una cosa a tener en consideración con JavaScript, si bien es cierto, es una de las tecnologías dominantes del mercado y es bastante robusta, desafortunadamente JavaScript es single-threaded, que en español sería que son de un único hilo. JavaScript corre en un solo hilo que básicamente ejecuta lo que es el evento de JavaScript. Entonces, si tenemos sentencias fuertes, por ejemplo, tengo un for, un loop for, que tiene que darle vuelta, por darle un ejemplo, a 1 millón de registros. Obviamente JavaScript tal vez no es la tecnología adecuada para este tipo de soluciones porque mientras está iterando en ese 1 millón de registros, básicamente el resto de la aplicación está pausada. Claro, esto se ha corregido en diferentes frameworks. Ahora hay frameworks que utilizan paralelismo para poder tener múltiples hilos funcionando en un framework de JavaScript, pero en esencia y en su base más simple funciona en un único hilo. Aquí tenemos el ejemplo de las 3 tecnologías dominantes del mercado de JavaScript, que son Angular, que es un framework frontend de JavaScript. Tenemos React, que también es un framework frontend de JavaScript. Y tenemos Node.js, que a diferencia de los otros dos, este es un framework del backend de JavaScript. Entonces, dentro de Angular y React se pueden desarrollar lo que son la parte de la interfaz de usuario y dentro de Node se puede desarrollar lo que es la estructura de microservicios y funciones que van a alimentar estas dos aplicaciones de aquí.
Entonces eso es importante tenerlo en consideración, JavaScript, tanto frontend como backend. Número 2, Una Python. pregunta aquí, ingeniero Makoto. Dígame, ingeniero Edu. Bueno, siempre hay bueno, desde que yo recuerdo siempre hay como contiendas entre tecnologías que hacen lo mismo, pero que tienen fans de un y otro lado, ¿verdad? Correcto. En este caso sería Angular y React. Es correcto. ¿Cuál de los dos sería el más recomendable en el caso de tomar ahorita la iniciativa de meterse a aprender este tipo de tecnologías? ¿Cuál valdría la pena o por cuál habría que iniciar? Ok, se lo voy a poner en un caso personal. Yo como desarrollador, si yo voy a tomar la decisión entre dos tecnologías, entonces me baso normalmente en qué tan dominado tiene el mercado esa tecnología. Es decir, si yo me voy por una de estas tecnologías, yo tengo que asegurarme que esta tecnología la ha dominado tanto el mercado que yo voy a conseguir trabajo en cualquier lugar. Prácticamente hay que verlo desde esa perspectiva. Además de esto, que esta tecnología me ayude a cumplir todas las funciones que yo estoy tomando en consideración para tomar esta decisión. Entonces, en este caso, Angular versus React, ahí no hay ninguna mala decisión. Ambas tecnologías son las dominantes en el mercado. Angular tiene acaparado, si no me equivoco, como un 46% del mercado. React tiene acaparado el otro 45% del mercado. Y el 10% que sobra lo tienen acaparadas las demás tecnologías a nivel de frontend. Entonces, a nivel de mercado no hay diferencia. A nivel de aprendizaje tampoco hay diferencias. Ambos tienen su propia curva de aprendizaje, que es relativamente un nivel medio, le vamos a poner. Cualquier persona que tenga experiencia en desarrollo web va a poder aprender estas dos tecnologías. Entonces, aquí no hay mala decisión. Pero ya si lo ponemos a comparar, por ejemplo, PHP, por darle un ejemplo, versus Angular, si bien es cierto, PHP tiene bastante mercado, es mayormente mercado legacy, es mercado que ya no se está como actualizando a tecnologías modernas. Y además de esto, PHP aparenta tener bastante dominado el mercado, pero porque hay instituciones que utilizan WordPress. Y la base de WordPress es PHP, pero realmente encima de WordPress se trabaja con JavaScript y no con PHP. Entonces ahí hay una pequeña incongruencia con respecto a PHP, ¿verdad? Pero si ya lo comparamos con estas dos tecnologías, definitivamente tendríamos que irnos con una de estas dos para seguir siendo relevantes y modernos a nivel de desarrollo, porque el tema de la seguridad es muy importante y estas dos librerías, tanto Angular como React, se actualizan cada día para ser relevantes en temas de seguridad. Entonces, excelente pregunta, ingeniero. Realmente hay que hacer un análisis siempre de mercado cuando se está decidiendo un desarrollador por una tecnología. Mi recomendación sería que nos vayamos por la tecnología que tenga más dominada el mercado. Si bien es cierto, tal vez a mí me gusta un lenguaje de programación que se llame, por darles un ejemplo, gatito.js, pero si realmente solo el 0.5% del mercado está utilizando esta tecnología, no es recomendable, ¿verdad?, convertirse experto en esta tecnología porque no va a haber mucho mercado que abusar. Entonces es la única recomendación que le daría por ese lado. ¿No es un guiño a Vue.js eso? No, Vue.js es muy bueno también, pero todavía no ha llegado a alcanzar el mercado que tiene Angular y React, pero se está avanzando. O sea, Vue.js, la ventaja es que no ha bajado, o sea, sigue creciendo, no ha dejado de crecer, así que va a llegar un punto en el que se va a convertir en un fiel contrincante de lo que es Angular y React. Definitivamente Vue.js cumple las mismas funciones que estos dos, que es una plataforma Model View Controller, y es un framework en el que se puede desarrollar cualquier tipo de aplicaciones utilizando módulos. Así que Vue.js, esa sí la recomiendo, ¿verdad? Porque sí tiene dominado el mercado de cierta manera, que tal vez no es tan grande como Angular y React, pero definitivamente está creciendo, o sea, no se está quedando estancada. Entonces, eso por ese lado. Continuando, tenemos Python. Python es una de las tecnologías más fuertes del mercado también. A diferencia de JavaScript, Python tiene dos cositas que lo convierten en una tecnología muy buena para otros casos de uso. Número uno, Python es multithreaded, es decir, Python corre en n cantidad de hilos a nivel de backend. Es decir, si yo tengo un servidor que tiene 8 procesadores y de esos 8 procesadores se separan en 16 hilos,
Entonces Python puede abusar de los 16 hilos de procesamiento que yo estoy utilizando en este servidor. Entonces Python escala muy bien de forma vertical y también escala muy bien con lo que son bases de datos grandes, con Big Data. Es decir, si yo estoy trabajando con una base de datos que maneja billones y billones de registros, definitivamente yo no me iría por JavaScript, probablemente me iría por Python, porque Python trabaja de mejor manera lo que son los datos de este tamaño. Existen varias librerías, así como en JavaScript existen ciertos frameworks, en Python también. Aquí tenemos tres de los frameworks más populares. Tenemos Django. Django es un framework que trabaja a nivel de frontend y también a nivel de backend, siempre utilizando el concepto del Model View Controller. Tenemos REST API. REST API ya es una tecnología más para el backend. Y tenemos Web2Py, que es una tecnología similar a Django, es un framework de desarrollo que se pueden implementar tanto el frontend como el backend de un aplicativo. Y la vieja confiable, en este caso es Java. Java posee una programación orientada a objetos. Java también es multithreaded, al igual que Python. Java normalmente se trabaja en un desarrollo a nivel de backend y a nivel de servicios web, pero Java también tiene diversos frameworks que le permiten desarrollar básicamente una vista a nivel de frontend. Por ejemplo, Spring es una plataforma, un framework muy popular de Java, muy bueno, altamente escalable. Trabaja a nivel de frontend, utilizando servicios también a nivel de backend de Java. Básicamente con Spring estamos dejando todo nuestro ambiente dentro de un ambiente Java. Tenemos Struts, está la primera versión de Struts, que es una versión legacy, ya no se utiliza, pero hoy en día tenemos nuevas versiones de Struts, tenemos Struts 2, si no me equivoco ya va a salir Struts 3, que básicamente están tratando de hacerle competencia a Spring. Así que también es una tecnología a tomar en consideración. Tenemos otros frameworks como Wicked, etc. Y aquí era lo que le estaba comentando anteriormente, ingeniero Edwin, que es el tema del dominio del mercado. Aquí estamos poniendo el ejemplo de Angular, React y Vue. Angular tiene dominado un 46% del mercado. React tiene dominado un 45% del mercado. Vue tiene dominado un 7% del mercado. Pareciera que Vue está siendo opacado por Angular y React, pero 7% a nivel de framework de desarrollo sigue siendo bastante alto, es decir, están en los top 3, estos son los top 3. Así que a pesar de que Angular y React tienen un porcentaje mucho más alto, Vue no se queda atrás. Cada año va creciendo un poquito más. Yo esperaría que para aproximadamente el 2022 Vue ya tenga tal vez un 15-20%. Y Angular y React queden como en un 35% aproximadamente a nivel de mercado, pero van a seguir siendo las tres tecnologías más relevantes dentro de frameworks JavaScript. Solamente quiero comentar, se han integrado nuevos compañeros, estudiantes y también de la clase de desarrollo y de seminario de software. Entonces queremos comentarles que al principio se manifestó de que pueden hacer preguntas en cualquier momento que lo requieran o también pueden dejar sus preguntas en el chat. Listo, muchas gracias. Bienvenidos a los nuevos integrantes. Soy Makoto Katsumata. Cualquier cosa, como dice el ingeniero Edwin, pueden dejar sus comentarios en el chat o me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Entonces, continuando, ahora vamos a ver un poco el tema de la arquitectura. Aquí les estoy mostrando probablemente el estándar de implementación más básico que van a ver en toda su vida. Aquí hay un cliente al lado izquierdo, en medio tenemos el API y en el lado derecho tenemos el servidor. Esto básicamente viene a emular la tecnología cliente-servidor utilizando un ambiente web. Normalmente se desarrolla un frontend que se conoce como el cliente y se desarrolla un backend que se conoce como el servidor. El backend normalmente expone lo que es un API de servicios, de los cuales el frontend, que es el cliente, consume. Entonces, este es probablemente el estándar de implementación más básico que van a ver, pero definitivamente el 99% de las soluciones dentro de un ámbito web se resumen en esto. Claro, tienen sus diferentes segregaciones, ramificaciones, dependiendo de las tecnologías que se utilicen, pero si todos lo centralizamos en el proceso más básico, se resume en esto. Cliente, frontend, web service, API
servidor, backend. Así de sencillo. Pero, así como ya tenemos una estructura sencilla, también tenemos que entender cómo funciona el mapa completo de esta estructura. Si se fijan, aquí tenemos un diagrama de arquitectura web ya un poquito más completo. Este diagrama pretende exponer un caso real de cómo se implementaría una infraestructura a nivel de desarrollo web. Se la voy a ir explicando paso por paso. Si quieren, posicionémonos en la computadora que dice cliente, porque ahí voy a comenzar. Entonces, en la computadora que dice cliente, pues básicamente es el aplicativo web. Esta aplicación web puede estar desarrollada en cualquiera de los frameworks que ya vimos. Puede estar en Angular, puede estar en React, puede estar en Vue, puede estar en Django. Esta aplicación web va a estar montada dentro de una infraestructura que básicamente va a tener una IP pública por la cual nos va a permitir acceder a este aplicativo dentro de un ambiente de Internet. Luego, esta aplicación tiene dos tipos de tráfico. Tiene tráfico seguro, tiene tráfico no seguro. Normalmente, el tráfico no seguro entra por el puerto 80. Normalmente, el tráfico seguro entra por el puerto 443. Claro, estos puertos pueden variar. Yo puedo tener una aplicación corriendo en otro puerto 8000, y a ese puerto 8000 instalarle un certificado SSL, y ese puerto 8000 se me va a volver en un puerto seguro también. Pero ahorita estamos enfocándonos en lo que es el estándar del mercado. Entonces, para evitar tráfico no seguro, lo que se tiene que hacer es un proxy de redirección. Este proxy de redirección hace que cualquier tráfico que trate de entrar por el puerto 80, que en este caso es el puerto no seguro, se transfiera al puerto 443, que es el puerto seguro. ¿A qué me refiero con puerto seguro? Es aquel que tiene instalado el certificado SSL y de encriptación. ¿Cómo funciona un certificado de encriptación? Toda comunicación que haga mi cliente, es decir, el framework a nivel de frontend con mi servidor, tiene que pasar por el internet antes de llegar a dicho servidor. Es decir, si yo doy login en una página, ese login, mi aplicación web, se lo tiene que mandar al servidor, y el servidor valida si el login está bien y después me lo tiene que regresar a mi página web. Ese caminito entre la página web al servidor es vulnerable. Es vulnerable a ataques, es vulnerable a hackers, es vulnerable a robo de información, etc. Para evitar eso, entonces se utiliza lo que es un certificado SSL, que básicamente me encripta todo el tráfico que sale de mi página web hasta que llega al servidor. Y luego la misma historia del servidor a mi página web. Así evitamos que el tráfico sea vulnerable. Por eso es importante siempre tomar en consideración dentro de la arquitectura lo que es el certificado SSL. Normalmente, mi IP pública siempre está protegida también por un firewall antes de llegar al servidor de aplicaciones. Ahora, dentro del servidor de aplicaciones, aquí es donde más varía cualquier arquitectura a nivel de desarrollo web, porque va a depender bastante de las tecnologías y las aplicaciones que estemos ejecutando para ver cómo se va a ver aquí. Pero aquí les estoy poniendo un caso bastante genérico de cómo podría verse un servidor de aplicaciones. Normalmente los servidores de aplicaciones tienen web services o gateways de los cuales se alimentan también. Normalmente también se protege cada uno de estos accesos mediante un firewall. El servidor de aplicaciones igual suele tener un balanceo de carga antes de llegar a consumir a lo que son los servidores de servicios. Este balanceo de carga lo que pretende es separar la información, ya sea en 2, 3, 4, 5 o n cantidad de servidores en paralelo que tenga yo para balancear la carga, para no generar un ambiente demasiado cargado de información. Entonces, esto es con el propósito de poder escalar de forma horizontal, es decir, teniendo más servidores. Si estamos utilizando una tecnología como Python, también es viable escalar de forma vertical. ¿Qué significa escalar de forma vertical? La horizontal es escalar teniendo más servidores. Por ejemplo, con 4 servidores que hagan lo mismo. Eso es escalar de forma horizontal. Escalar de forma vertical es agregándole más recursos a uno de los servidores. Por ejemplo, tengo un único servidor, pero a este servidor le puse 16 núcleos, le puse 128 GB de RAM, le puse 20 terabytes de espacio. Eso es escalar verticalmente. En vez de tener más servidores, entonces a un solo servidor le aumentamos los recursos. Y estos servidores al final se comunican con su respectiva base de datos. Entonces, este es un esquema relativamente genérico
pero créanme que todo desarrollo web no va a variar mucho de esto, porque este es como el estándar de desarrollo que se maneja. Entonces, es importante conocerlo también para saber las consideraciones que hay a nivel de infraestructura. Ahora, protocolos. Cuando hablamos de protocolos, entonces yo me refiero a los estándares que se utilizan a nivel de desarrollo web para manejar lo que son errores, manejar las respuestas que le da un servidor a un cliente o a un usuario. Entonces aquí nosotros tenemos que utilizar estándares, y estos estándares son los estándares HTTP. ¿Qué son los estándares HTTP? Estoy seguro que todos ustedes los conocen. Por ejemplo, el 200 es el OK, todo salió bien. 400, bad request, hubo un problema en la solicitud que me hiciste. 404, no lo encontré definitivamente. Lo que sea que me estabas pidiendo, no lo encontré. Error 500, que es el error interno del servidor. Sucedió algo malo mientras estábamos ejecutando tu transacción. No sé qué error pasó, así que te retorno un error 500. Hay muchos errores y estándares HTTP. Esos son los 4 principales, los 4 que más van a utilizar. Fuera de esto, claro, hay, por ejemplo, el 402, es específicamente para cuando ustedes están tratando de hacer un servicio que requiere un pago. Entonces, el error 402 es Payment Required, es decir, se requiere un pago. Entonces, estos estándares es muy importante conocerlos porque son los estándares del mercado. Si ustedes desarrollan una aplicación web que no respeta estos estándares, entonces es una aplicación web que realmente no respeta, por así decirlo, las normativas que se tienen que establecer para un desarrollo web. Entonces siempre es importante conocerlos también, pero solo se los menciono, no me voy a meter mucho a detalle aquí. Protocolos de seguridad. Esto es muy importante. Así como cualquier tecnología, los ambientes de desarrollo web también se exponen a diferentes tipos de ataques, ya sean inyecciones SQL, ya sea el mal manejo de sesiones encriptadas, ya sean ataques de tipo cross-site scripting, exposición de datos confidenciales a nivel de cliente. Nosotros como desarrolladores tenemos que utilizar todos los protocolos y controles que tengamos a la mano para poder evitar en su mayor medida posible este tipo de ataques. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando una aplicación web, yo sé que existe la posibilidad de que en algún punto me traten de hacer una inyección SQL. Entonces, yo tengo que evitar este tipo de ataques utilizando diversos controles, como ser stringscaping, capas de validaciones a nivel de base de expresiones regulares, ¿verdad? Y también el privilegio del acceso mínimo. Básicamente darle los mínimos privilegios a cada uno de los usuarios para que no puedan acceder a servicios que no les corresponden. Esto es importante tomarlo en consideración también. Realmente es uno de los problemas más grandes que hay a nivel de desarrollo web, y es que no se respetan estos estándares de seguridad. Entonces las aplicaciones son vulnerables a ataques. Igual tenemos el problema de la mala serialización de datos, no se bloquean a veces las rutas a nivel de cliente, no se están manejando los logs automáticos o no se está manejando de una forma adecuada lo que es el tema de criptografía. Entonces todo esto es importante tomarlo en consideración. Ahora, con esto dicho, vamos a platicar un poco de lo que es Angular más Node.js más MySQL. Este es un ambiente básicamente que ya por sí solo puede trabajar un desarrollo de aplicaciones web. Cuéntenme, escuché ahí una pregunta. Disculpen la interrupción. Relacionado con el tema de la parte de seguridad, ¿existe alguna normativa donde nosotros podamos recoger toda esa información de los cuidados que tenemos que tener? ¿O algún documento tipo open source que nos permita visualizar esas buenas prácticas para poder al momento de... Sí, definitivamente existen diversas cantidades, ¿verdad?, de estándares de los cuales nos podemos basar. Los que yo les recomendaría son dos, los OWASP, no sé si los han escuchado, OWASP. Los OWASP básicamente son las 10 tendencias de seguridad más relevantes para cada año en curso. Por ejemplo, ahorita estamos en el 2020, entonces podemos irnos a recolectar lo que son los OWASP del 2019 y básicamente ahí se nos van a detallar todos los estándares de seguridad que hoy en día nosotros tenemos que respetar dentro de nuestros desarrollos web. También están todos los estándares a nivel de NIST, que ya es una certificación un poquito más extensa, que nos permite implementar este tipo de protocolos de seguridad también y tener una línea base que nos sirve como guía de qué cosas tenemos que implementar.
Porque sí, como usted lo menciona, para mí es difícil conocer todos estos protocolos de seguridad que tengo que implementar. Entonces, estos dos listados, tanto el NIST como el OWASP, nos permiten validar cuáles son las tendencias de seguridad que nosotros tenemos que manejar. Entonces, excelente pregunta. Se los deletreo otra vez, OWASP. Entonces, solo lo ponen en Google, buscan la del 2019, buscan la del 2020, y ahí les van a aparecer todos los estándares de seguridad que hay que respetar. Entonces, como les comentaba, Angular, Node, MySQL, este es básicamente un ambiente funcional. No necesitamos ninguna tecnología afuera de estas tres para poder ejecutar un ambiente a nivel de desarrollo web que funcione de una manera súper segura y respete todos los estándares y protocolos de seguridad establecidos. Angular es la aplicación o un framework de JavaScript que permite el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones móviles y aplicaciones híbridas. El mismo se encuentra basado en lo que es el concepto modelo vista controlador y permite un desarrollo modular y altamente escalable. Entonces, Angular es una tecnología a nivel de frontend, es decir, a nivel de interfaces. Entonces, normalmente estas tecnologías la adaptan lo que es un desarrollador frontend o un frontend developer. Un desarrollador web frontend es responsable de implementar los elementos visuales que los usuarios ven e interactúan en una aplicación web. Por lo general, un desarrollador frontend va a trabajar en conjunto con un desarrollador backend para implementar diversas utilidades dentro de la página. Pero el trabajo principal del desarrollador frontend es el desarrollo de todas las interfaces, el diseño y toda la lógica a nivel de cliente de un aplicativo. Entonces, es importante detallar estas segregaciones porque hoy en día así se detallan los trabajos. A veces hay plazas para desarrolladores frontend, a veces hay plazas para desarrolladores backend, a veces hay plazas para administradores de bases de datos. Entonces, tenemos que entender más o menos cuál es el área de expertise en la que nos queremos enfocar. Entonces, por eso es que se les detalla esto aquí. Backend, a nivel de backend, se utiliza la tecnología de Node.js. Ahora, ¿cuál es lo lindo de esto? Que tanto Angular, que es la tecnología que está a nivel de frontend, como Node.js, ambas se basan en una segregación de lo que es el lenguaje de programación JavaScript. Así que realmente no estamos obligados a aprender dos diferentes lenguajes de programaciones para poder trabajar lo que es el frontend o el cliente y el backend o servidor, sino que con un único conocimiento que es JavaScript podemos hacer desarrollo en ambos. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración también al momento de seleccionar mis tecnologías de uso para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Tal vez aprendiendo tecnologías que tal vez me pude haber ahorrado el tiempo en aprender una sola tecnología y haber agarrado dos frameworks que se basan en la misma tecnología. Entonces, Node.js es el entorno de ejecución de Node.js que incluye todo lo que necesita para ejecutar un programa escrito en JavaScript, esto a nivel de backend. Es un lenguaje de programación con entrada y salida asíncrona de servicios. Es decir, a pesar de que JavaScript solamente tiene un hilo, Node.js tiene una arquitectura de I/O asíncrona. Entonces, yo puedo hacer N cantidad de solicitudes paralelo a un API o a un servicio que está desarrollado en Node.js. Entonces, aunque se ejecute en un solo hilo, realmente no voy a perder lo que es la continuidad de ejecución, aunque sean transacciones relativamente pesadas, porque trabaja de forma síncrona. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, que a nivel de backend, JavaScript funciona de forma asíncrona. Y así como existe un desarrollador de frontend, así existe un desarrollador de backend, que hoy en día se conoce como el backend developer. Un desarrollador web de backend es responsable de toda la lógica de la aplicación web del lado del servidor y de la integración del trabajo que hacen los desarrolladores de frontend. Los desarrolladores de backend suelen escribir los servicios web y las API que utilizan los desarrolladores de frontend y los desarrolladores de aplicaciones móviles. Es decir, la gran diferencia entre el backend developer y el frontend developer es que el backend developer no tiene por qué preocuparse por las interfaces de usuario. Básicamente, el backend developer desarrolla los servicios, trabaja con información, trabaja en la lógica de dicha información y se la entrega ya estructurada al desarrollador frontend para que el desarrollador frontend se encargue de realizar las interfaces de esa información. Claro, esto no significa que el desarrollador frontend no hace lógica sobre esta información,
porque así como hay controladores a nivel de backend, también hay controladores a nivel de frontend. Solo que el backend es el responsable ya de trabajar más directamente con lo que es información en la base de datos, limpiársela para que ya a nivel de cliente vaya, por ejemplo, sin los IDs de la sesión, son cosas que no queremos exponer. Entonces el desarrollador de backend se encarga de esconder eso antes de enviar esta información al frontend, etc. Luego tenemos lo que son las bases de datos. Como les comentaba, aquí la tecnología de elección fue lo que se conoce como MySQL. MySQL es el servicio de bases de datos de MySQL, que es un servicio de base de datos totalmente administrado para implementar aplicaciones nativas en la nube. El mismo es una base de datos relacional y permite la ejecución de sentencias SQL. Así como tenemos un cliente, un frontend, que básicamente expone las interfaces dentro de una aplicación web, así como tenemos un backend o un servidor que trabaja la lógica sobre esta información, así tenemos que tener un lugar donde almacenar dicha información. El almacén de dicha información normalmente se hace en una base de datos que puede ser relacional o puede ser no relacional. En este caso, la tecnología de elección es MySQL, que es una base de datos relacional. Esto normalmente lo trabaja un administrador de base de datos, que es alguien que utiliza un software para almacenar y garantizar datos, ya sea una base de datos, como información financiera, registros de envío de clientes. Se aseguran que los datos estén disponibles para los usuarios y que estén protegidos contra acceso no autorizado. Entonces, estos son los 3 perfiles más importantes para el desarrollo de una aplicación web. En algunos casos, el mismo desarrollador backend es el que va a administrar lo que es la base de datos. En algunos casos, estas utilidades son segregadas en un administrador de base de datos y un desarrollador backend. Así que son cositas a tener en consideración. Así ustedes saben seleccionar cuál es la rama o el ámbito que quieren especializarse. Con esto dicho, también entra la pregunta, SQL versus no SQL. Ahora, aquí les explico. A nivel de base de datos existen 2 grandes arquitecturas que hoy en día están dominando el mercado. Estas 2 arquitecturas son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales son las bases de datos con formato y sentencias SQL. Las bases de datos no relacionales son las no SQL, es decir, no utilizan SQL como un lenguaje de ejecución de sentencias. Entonces, las bases de datos SQL utilizan un lenguaje de consulta estructurado y tienen un esquema predefinido, ya sea select, asterisco, from, nombre de la tabla, que me imagino que ustedes con su nivel de desarrollo y de la carrera ya tuvieron en algún punto que haber ejecutado una sentencia SQL. Pero así como existen bases de datos que trabajan con esas sentencias, así existen bases de datos que no tienen un esquema estructurado, es decir, las no SQL, que básicamente trabajan con esquemas dinámicos, normalmente con formato JSON. Las bases de datos SQL escalan verticalmente, es decir, escalan poniéndole más recursos al servidor, a diferencia de las no SQL que escalan horizontalmente. Es decir, la SQL, si yo tengo un servidor donde estoy ejecutando mi base de datos SQL, yo puedo mejorar el funcionamiento de mi base de datos poniéndole más recursos a este servidor, poniéndole 4 GB más de RAM, poniéndole otros 2 núcleos al procesador, poniéndole un poquito más de espacio en disco, así mejoro mi funcionalidad de una base de datos SQL. Pero si mi base de datos es no SQL, entonces me sale mejor tener múltiples servidores en paralelo, aunque cada uno de esos servidores tenga pocos recursos, la base de datos siempre va a escalar de forma horizontal, es decir, con paralelismo de servidores. Las bases de datos SQL trabajan en lo que son tablas y las bases de datos no SQL almacenan lo que son documentos, valores clave, gráficos o columnas anchas, formato JSON, etc. Entonces, son 2 tecnologías, 2 tendencias que se están manejando en el mercado. Ninguna es mejor que la otra, solamente son para casos de uso. Si yo tengo un servidor que es bastante grande y fuerte, me conviene más tener una base de datos SQL. Si yo tengo un montón de servidorcitos chiquitos, me conviene más tener una base de datos no SQL. También depende de las tecnologías que estoy utilizando. Cualquier framework de JavaScript puede trabajar con ambas. Hay otras tecnologías que únicamente pueden trabajar con bases de datos SQL. Hay otras tecnologías que únicamente pueden trabajar con bases de datos no SQL.
Entonces ahí hay una investigación que hacer dependiendo del tipo de tecnología que ustedes vayan a utilizar. Ahora, con todo esto mencionado, llega la pregunta del millón. ¿Y qué pasó con la infraestructura? Si bien es cierto, yo como desarrollador puedo crear el frontend de mi aplicación, puedo crear el backend de mi aplicación, puedo administrar la base de datos de mi aplicación, dónde voy a guardar todo esto, dónde voy a publicar mi aplicación. Antes, en los años del 2000 para el 2015, normalmente lo que se trabajaba era que se tenía un administrador de infraestructura. Este administrador de infraestructura, utilizando tecnologías, ya sea VMware o otro tipo de tecnología para la administración de servidores lógicos, básicamente administraba toda la infraestructura para hostear lo que son las aplicaciones, para segregar lo que son las IPs públicas donde se van a publicar dichas aplicaciones y el proceso de backup e instalación de dichas aplicaciones en los servidores. Hoy en día, nosotros como desarrolladores tenemos acceso a múltiples servicios que nos permiten hacer todo esto en una sola plataforma dinámica. Los tres más grandes, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud. Dentro de Amazon Web Services yo puedo crear instancias Linux, puedo crear instancias Windows, puedo crear instancias de bases de datos, etc. Dentro de Microsoft Azure puedo crear instancias Windows, puedo crear instancias de IIS, puedo crear instancias de SQL Server, etc. Dentro de Google Cloud, bastante similar a Amazon, puedo crear instancias de Linux, puedo crear instancias de Windows, puedo crear instancias de servicios Google, por ejemplo, Google Maps, todo este tipo de cositas, puedo crear instancias de correos electrónicos, etc. Y todo esto lo puedo manejar yo con una licencia que yo pago en alguna de estas infraestructuras sin necesidad de tener el apoyo de una persona de infraestructura. Que puedo manejar hosting de los servidores, puedo manejar la IP pública de los servidores, la administración de los dominios, puedo generar servidores Linux, servidores Windows y es 100% accesible. No me van a sacar un ojo de la cara. Por ejemplo, si yo le desarrollo a un cliente una aplicación web, únicamente le cobro $100 más por publicarle una de estas aplicaciones en alguno de estos servicios durante un año. ¿Okay? Eso se los digo porque otra de las grandes ramificaciones de ingeniería en sistemas es el manejo de redes e infraestructura, pero con esas tecnologías que hoy en día están saliendo, cada vez esta ramificación va bajando en prioridad. Bajando y bajando y bajando. Es decir, va a llegar un punto que estas tecnologías van a dominar el mercado y cualquier ingeniero en sistemas computacionales que esté enfocado en la parte de infraestructura se va a ver afectado. Entonces, siempre es importante tomar esto en consideración, ¿verdad? Cuando se seleccione a qué rama de ingeniería en sistemas computacionales irse, si a la parte de desarrollo o a la parte de infraestructura. Ya dentro de la parte de desarrollo, pues ustedes deciden, nos vamos por desarrollo web, nos vamos por desarrollo de aplicaciones de escritorio, desarrollo de aplicaciones móviles o, como vimos en toda esta presentación, desarrollo web cubre todo, cubre las tres, así que ahí queda decisión de cada quien. Y yo creo que eso es todo por esta presentación. Sí quiero dejar un espacio de unos 15 minutitos para ver si ustedes tienen preguntas, comentarios, dudas o algo relacionado con esta presentación. Yo sé que la avanzamos un poquito rápido, pero realmente el ámbito de desarrollo web es tan extenso que difícilmente lo vamos a poder cubrir en una hora. Así que les queda como tarea a ustedes seguir investigando. Esto fue nada más una introducción. Pero si quieren, abramos los 15 minutos de preguntas, comentarios y consultas para ver si hay alguna. No sé, ingeniero Edwin, si usted me apoya aquí por este lado. Sí, mientras los compañeros preparan sus preguntas ahí, yo tengo también algunas. La primera es en la parte que habló ahorita sobre el desarrollo y particularmente este tema del desarrollo asincrónico. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Que cuando escribimos una función, esperamos siempre un resultado para continuar. ¿Qué debemos tomar en cuenta ahora con esta implementación que tiene Node y JavaScript de la programación asincrónica? ¿Cómo debemos enfocarlos? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Claro, dentro de una tecnología que trabaja de forma síncrona,
siempre tenemos que tomar en consideración que existen sentencias que son asíncronas y también existen sentencias que son síncronas. Es decir, si yo ejecuto una sentencia síncrona y justamente después de esa sentencia yo trato de ejecutar un código, tengo que tener en consideración que dentro de mi código de abajo probablemente la información que está en la sentencia síncrona todavía no está disponible, porque la sentencia síncrona se ejecuta de manera paralela. Es decir, JavaScript va validando, encuentra la sentencia síncrona, le empieza a ejecutar, pero inmediatamente, sin necesidad de esperar a que esta sentencia termine o retorne alguna información, sigue ejecutando el código de forma paralela. Así que si yo trato de utilizar información que es de una sentencia síncrona, sin necesidad de esperar explícitamente a que esta sentencia síncrona termine, probablemente la información que yo estoy ejecutando arriba no va a estar lista en ese momento. Entonces, es importante tener eso en consideración, ¿verdad? Este concepto se conoce como callbacks a nivel de desarrollo. Entonces, es un tema bastante interesante de investigación, porque definitivamente en algún punto se van a topar con ese tipo de problemitas que suelen dar las tecnologías las tecnologías asíncronas. Pero como les comento, es un beneficio porque al final eso no detiene básicamente la sentencia del código y puede ejecutar múltiples sentencias en forma paralela. Entonces, para una aplicación que está alimentando diversas aplicaciones a nivel de cliente, entonces es muy importante que las sentencias sean asíncronas. Otra pregunta tiene que ver con el tema de las bases de datos no SQL. Hoy día, pues, se está viendo a nivel de Internet que se está promoviendo mucho el uso, por ejemplo, de MongoDB. Y a veces hay una tendencia a desarrollar y tal vez por moda utilizar una base de datos no SQL. ¿Es correcto esto o debemos más bien analizar si conviene o no en cualquier escenario utilizar MongoDB? Ok, muy válida la pregunta, ¿verdad? Definitivamente la selección de la tecnología requiere un análisis previo. Hay algunos casos en los que definitivamente una base de datos no relacional va a tener mucho más sentido implementarla dentro de una solución a una base de datos relacional. Le voy a dar un ejemplo. Quiero crear una aplicación que lo único que va a hacer es que me va a registrar una cita en línea de mis clientes. Yo tengo una barbería, voy a hacer una aplicación que básicamente me va a guardar las citas de mis clientes. Tal vez mi movimiento de clientes no es muy grande, tal vez a lo más 10 clientes por hora, por darle un ejemplo. Entonces, definitivamente desarrollar esto con un servidorcito chiquitito, que tenga una base de datos no SQL, me va a dar la misma utilidad y la misma funcionalidad que una base de datos con un servidor un poquito más fuerte que ejecute sentencias SQL. Esto no significa que la base de datos no SQL es menos potente que la base de datos SQL. Simple y sencillamente que la base de datos no SQL y la SQL no van a tener ninguna diferencia a nivel de ejecución. Ahora, si yo necesito desarrollar un sistema que requiera una cantidad de reportería extremadamente extensa y extremadamente detallada, probablemente me sale mejor trabajar con una base de datos estructurada como SQL, porque va a ser mucho más sencillo para mí como desarrollador generar reportería de esta base de datos con información estructurada a generar reportería de una base de datos que no tiene información estructurada. Pero si mi único propósito es almacenar información, la no SQL sin ningún problema lo puede manejar. Y sí, definitivamente hoy en día está creciendo la tendencia de utilizar bases de datos no SQL. Normalmente la tendencia viene y se lo voy a decir de esta manera, es mucho más fácil desarrollar en una base de datos no SQL. Así que normalmente por ahí tal vez va la decisión de utilizar este tipo de tecnologías. Pero sí, siempre van expuestas a un respectivo análisis previo, porque en algunos casos la no SQL no va a ser tan eficiente como la SQL y viceversa. ¿Está muteado, ingeniero? Tengo una pregunta acá en el chat. Dígame. Dice, ¿cuál es el precio aproximado que lleva el desarrollo de una aplicación web completa? Ok, le voy a dar aquí al estimado, me imagino que ahí tiene algún cliente y le quiere cobrar, así que no, excelente la pregunta, al final para eso estamos estudiando, ¿verdad? Para ser buenos profesionales y ganarnos nuestro dinerito.
Le voy a poner tres casos hipotéticos, una aplicación barata, una aplicación medio barata y una aplicación no tan barata. Entonces, la aplicación barata, viene un cliente dueño de una farmacia y me dice, Makoto, fíjate que necesito una página web para mi farmacia. Dentro de esta página web yo necesito que salga toda la marca de mi farmacia, quiero que salga toda la información de mi farmacia y quiero tener un pequeño catálogo de productos ahí al lado, ¿verdad? No e-commerce, no quiero que los clientes compren en la plataforma, pero sí quiero que puedan ver todo el listado de productos que tengo. Entonces aquí viene Makoto. Ok, doctor, mire, hemos analizado el desarrollo de esta página web, le va a costar aproximadamente $900. Por ahí anda más o menos el rango del desarrollo de una landing page o una interfaz de usuario que realmente no tenga mucha transacción a nivel de aplicación. Así que es relativamente barata, viene costando $900, que en lempiras son como 24,000 lempiras. Pero luego vamos al siguiente caso de uso. Viene Pizza Hut y le dice a Makoto, hey Makoto, fíjate que necesito que me desarrolles una página web que además de exponer toda la información de Pizza Hut, también le permita a mis usuarios venir, entrar, hacer sus pedidos, que puedan seleccionar el tipo de pizza que quieren, que puedan seleccionar todos los ingredientes de las pizzas que quieren, que puedan agrandar sus bebidas, que puedan agregar alitas de pollo o barbacoa, que puedan agregar palitroques a la orden. Después quiero que ellos vengan, hagan checkout, puedan pagar con su tarjeta de crédito y que cuando entren a la página puedan ver por dónde va el conductor dentro de un mapa en Google. Esta aplicación ya es mucho más transaccional. Tiene las transacciones a nivel de e-commerce, tiene las transacciones a nivel de pedidos, tiene todas las transacciones de poder moldear la orden al gusto del cliente, tiene todos los servicios involucrados en la parte de administración del mapa y administración de lo que son los servicios web del API que se está utilizando del mapa. Y además de esto, tiene toda la interfaz que se tiene que desarrollar para poder mostrarle al cliente todas estas imágenes. Entonces viene Makoto, ok, doctor, se ha hecho el análisis de la aplicación que usted quiere y a ustedes esta aplicación les va a andar costando $5,500 aproximadamente. Como pueden ver, una aplicación transaccional aumenta considerablemente el precio a una aplicación que no es transaccional. Es decir, una página web que solamente muestra información puede andar entre $900 a $1,000. Ya una aplicación mucho más transaccional puede andar en un rango mucho más elevado, $4,000 a $6,000. En algunos casos tienen tantas transacciones que pueden crecer incluso más. Eso por darles un ejemplo. Ahora vamos al tercer caso hipotético. Viene una empresa. ¿Qué pasó? Se apagó la pantalla, no sé. Rafael, ¿está usted intentando compartir? Estamos viendo acá que se... Bueno, voy a continuar. Sí. Ahora, veamos otro caso hipotético. Viene, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Y le dice, Makoto, fíjate que necesitamos una plataforma que nos pueda guardar todos los casos de denuncias, todos los casos de reportes que se manejan a nivel de todas las diferentes jurisdicciones a nivel nacional del país. Por ejemplo, necesitamos, todas las denuncias que vayan dirigidas a lo que es el Código Penal, todas las denuncias que vayan dirigidas al tema de violencia doméstica, todas las denuncias que vayan dirigidas al tema del Ministerio Público relacionado con el Ministerio de Trabajo también. Necesitamos que se pueda manejar todo un reporte de estas denuncias dentro de una plataforma, que se pueda ver un histórico de cada una de las personas, que se puedan guardar huellas digitales, que se puedan guardar expedientes. Y además de esto, necesitamos que todo el sistema de abogados del país pueda tener acceso a esta información para que cuando ellos lleven un caso legal, puedan venir y sacar la información o los expedientes de los comparecientes dentro del caso de este sistema. Así que tiene que ser de acceso no público, pero sí para todos los abogados. Este ya es un sistema que requiere una infraestructura mucho más pesada a los otros sistemas que platicamos anteriormente. Este sistema, por su alcance y por la criticidad de la información que se está trabajando, se tienen que implementar protocolos de seguridad extremadamente pesados, ¿verdad? Porque es todo el sistema judicial de Honduras. Por un sistema de estos, entonces viene Makoto y le dice, ok, le hicimos un análisis y le cotizamos este sistema en $115,000. Entonces, como pueden ver,
A diferencia de los otros dos desarrollos, este ya es un desarrollo que va dirigido a un sector gubernamental con un alcance extremadamente más grande. Este tipo de desarrollo ya el precio va creciendo exponencialmente y ya es un proyecto millonario. $115,000 son aproximadamente 3 millones de lempiras, porque se va a tener que contratar todo un equipo de trabajo para poder desarrollar este sistema. Entonces, son como las tres grandes diferenciaciones entre los tamaños de los sistemas que les pueden solicitar. Ustedes tienen que saber cómo venderse, porque el desarrollo es caro. Siempre tengan eso en consideración, el desarrollo es caro. No tengan miedo de poner el precio que ustedes consideran que un sistema vale, pero siempre es importante hacer el previo análisis antes de cotizarle a un cliente. Pero para que entiendan cómo varía, va desde $900 hasta millones y millones de lempiras, ¿verdad? Así que tenganlo en consideración. Muy bien, muy esclarecedor. Estas son preguntas que siempre surgen. ¿Cuánto cobro, verdad? Es Claro. común. Bien, tengo otra pregunta aquí en el chat y habla un poco de, dice, utilizando en casos frameworks como React, que es un framework backend frontend, ¿sería conveniente un solo desarrollador o varios? Creo que un poco fue contestado en la anterior, pero tal vez nos puede comentar un poquito más. Claro, El tamaño del equipo. sí, claro, aquí depende del tamaño de la aplicación, ¿verdad? Recordemos que estas plataformas como Angular, React, Vue.js, todos estos frameworks son modulares. Entonces, aunque se trabaje el frontend y el backend al mismo tiempo, se puede trabajar de forma modular. Entonces, si es una aplicación relativamente grande, yo puedo tener 3 desarrolladores o N cantidad de desarrolladores trabajando en una sola aplicación, cada uno asignado a un módulo de la misma aplicación, pero a un módulo diferente. Entonces, ahí depende del tamaño. Si es una aplicación pequeña, sí, definitivamente la puede trabajar un solo desarrollador. Pero si es algo más extenso, entonces o se extiende el tiempo de desarrollo o se extiende el tamaño del equipo. Entonces, son básicamente las dos variaciones que hay que tomar en consideración. Todo depende de la carga laboral. Pero sí, aunque sean tecnologías que se trabajan en un solo proyecto, tanto el backend como el frontend, definitivamente, como trabajan de forma modular, se pueden asignar N cantidad de desarrolladores a trabajar en un solo proyecto. Bien, alguien está escribiendo ahorita una pregunta, aquí está ya. Dice, el desarrollo web, el desarrollador web debe comprar todo el equipo físico o es el cliente quien lo compra y si hay un proceso de asesoramiento. Ok, aquí depende, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a... Vaya, les voy a dar un ejemplo. Andan buscando un desarrollador web en una empresa y le van a dar una plaza permanente. Ahí definitivamente la empresa me tiene que dar mi equipo de trabajo a mí, porque yo voy a trabajar para ellos, entonces ellos me tienen que asignar el equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades de desarrollo que la empresa tenga. Pero otro caso hipotético, una consultoría, por ejemplo, que están participando 10 consultores, al final yo fui el consultor que me gané esta licitación, entonces ahí sí, yo tengo que trabajar con mi propio equipo, porque normalmente así se trabaja en un formato de consultoría. Esto a nivel de equipo de desarrollo, ¿verdad? Ya a nivel de equipo de infraestructura, es decir, los servidores, los dominios, los certificados o cualquier licencia que hay que utilizar, la tiene que proveer el cliente, ¿verdad? Normalmente en el 90% de los casos la provee el cliente, en el otro 10% de los casos el desarrollador siempre lo incluye en la cotización de los servicios también. Entonces, en ambos casos es viable, así que solamente es de tener en consideración esos dos criterios. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo comenzar en el desarrollo web? ¿Se empieza de una vez con JavaScript y sus frameworks o hay otras tecnologías anteriores previo a JavaScript que debo aprender, supongo que es? Claro, sí, aquí definitivamente la recomendación que yo daría es que primero aprendan cómo funciona HTML, CSS y JavaScript, los tres en conjunto. Desarrollen una página web estática, que son las páginas web más sencillas que se pueden desarrollar, no se necesita ningún framework. Primero desarrollen una de esas páginas web estáticas para que entiendan cómo se comporta el CSS, cómo interactúa con el HTML, cómo JavaScript interactúa con el HTML y el CSS también. Una vez que entiendan ese pequeño triángulo, ya pueden básicamente migrar a un framework completo que maneje todo en un solo
en una sola tecnología. Pero sí, les recomendaría que primero aprendan cómo funciona HTML, CSS y JavaScript y posteriormente se migren a un framework completo que sería lo idóneo. Muy bien, muchas gracias. Por ahora no tengo más preguntas. No sé si ya se terminaron. Aquí hay una pregunta más. Dice si todo front-end developer debe tener conocimiento sobre back-end. Definitivamente y viceversa también. Recordemos que el backend le desarrolla los servicios que el frontend va a utilizar. Entonces el backend tiene que saber de qué manera el frontend los va a utilizar. Y a su vez el frontend tiene que preparar sus interfaces para la información que el backend le va a proveer. Entonces el frontend tiene que tener una instancia o conciencia de cómo le va a venir la información del lado del backend. Igual, para la detección de errores es muy importante para un desarrollador, ya sea un desarrollador de frontend o un desarrollador de backend, saber el origen del error. ¿Okay? Entonces, es muy importante que conozca también ese tipo de protocolos porque qué tal que le esté saliendo un error ahí raro que él nunca en su vida ha visto y él pasa 8 horas tratando de corregir el error y al final era un error del backend. Entonces, siempre es importante conocer ambas tecnologías, convertirse experto en una de las dos y poco a poco ir mejorando sus conocimientos en la otra. En algunos casos también es viable convertirse experto en ambas tecnologías, que son los que se conocen como full stack developers. Pero sí, definitivamente hay que conocer ambas y tener una expertise en una y después tener expertise en ambas de ser posible. Excelente. Vamos a ver. Ya no tengo más preguntas. Solamente entonces, si ya no tenemos, pues agradecerle, ingeniero, por el tiempo, por la paciencia, por la claridad de la presentación, lo magistral de la exposición. Y yo creo que queda aquí pues ya una semilla, un deseo de poder profundizar en este mundo tan interesante y también lucrativo, podemos decir, al ver esa cifra de billones de dólares, ¿verdad? Que se está llevando el mercado de desarrollo web. Definitivamente es un área a donde irse. Y también la consideración que vimos casi al final de la presentación sobre tomar la ruta de la infraestructura o tomar la ruta del desarrollo. A mí me quedó claro, espero que a todos les haya quedado, de que tenemos que ser inteligentes en este sentido y buscar, ¿verdad? Donde mejor podamos ubicarnos y tener mejores oportunidades. Gracias, ingeniero. Mil gracias de parte de todo el equipo, de todos los estudiantes de esta asignatura. Listo, un placer para mí estar aquí.